8:45. De vuelta a las 8:45, discutimos ahora en torno a reportes de una disminución en muertes violentas en el año 2014, si se compara con el año 2013. Reportes independientes, debo decir, no procedentes del gobierno, sino, por ejemplo, de este grupo que se identifica como CABI, el Central American Business Intelligence, que hace análisis constante sobre las cifras de muertes violentas con datos provenientes tanto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses como de la Policía Nacional Civil, establece que hemos bajado hasta una tasa de aproximadamente 31 muertos violentos por cada 100,000 habitantes. Si usted ve del año 2009 hacia el año 2014, pues el descenso es considerable porque hemos bajado de una tasa de 45.4%, de 45.4 a 31.6 sobre 100,000 habitantes. Esta sigue siendo todavía una cifra, un indicador escandaloso para cualquier país del mundo, pero se nota una tendencia constante hacia la baja que arranca con el último año del gobierno, los últimos 2 años del gobierno de Álvaro Colom y se mantiene durante los 3 años ya del gobierno de Otto Pérez Molina. Hemos invitado a 2 conocedores del tema. Axel Romero es asesor estratégico en materia, en datos y en análisis de datos de violencia. Eso entiendo yo, Axel. Sí. Y también Luis Mario Martínez, quien es analista en temas de violencia e inseguridad de Intrapaz. Olvidé decir que Axel Romero ofrece esta asesoría al propio Ministerio de Gobernación. Gracias a ambos por acompañarnos y gracias por estar dispuestos a discutir este tema que hoy nos ocupa a todos. Luis Mario, pregunta directa. ¿Comparte usted los datos que hoy se están presentando que muestran pues la tercera reducción más marcada interanual en la tasa de homicidios de los últimos 6-7 años? A ver, sí, en general, pero hay que hacer como un par de precisiones importantes. Uno es que el tema de la violencia no debe verse solamente en el tema de disminución o no de muertos, porque si no hay una visión como muy reduccionista del fenómeno. Los datos estadísticos nos ayudan a comprender y precisamente el hecho de que siga siendo 31% sobre cada 100,000 o 31 sobre 100,000 son una cifra muy alta, es decir, son más de 4,000 muertos al año. El tema está en que cómo se comprende cuáles son las razones que han llevado a esa disminución, si es realmente el avance de unas políticas de seguridad o es más bien una conjunción de una serie de fenómenos que se han dado y que no han sido plenamente comprendidos y que pueden estar afectando todo el panorama de seguridad. Axel, en el Ministerio de Gobernación, ¿ustedes comparten este análisis de CABI? Nosotros compartimos el análisis de CABI en virtud de que CABI hace un análisis que proviene de los datos de la Policía Nacional Civil. O sea, nosotros le proporcionamos a CABI la información y tenemos un trabajo muy estrecho precisamente con Carlos, en donde nosotros le proporcionamos a él los datos de fuente administrativa de la Policía Nacional Civil a efecto de que ellos puedan hacer un análisis comparativo de fuente primaria. Entonces, para nosotros dentro del Ministerio de Gobernación obviamente es un dato completamente válido porque hace un análisis sobre nuestra información. Pero puede ser considerado, como decía Luis Mario, reduccionista hacer el análisis exclusivamente sobre el número de muertes violentas sin tener en consideración el contexto completo de la inseguridad en el país. Claro, lo que hay que entender también es de que la estadística criminal acumulada o el dato que se presenta dentro de la estadística es simple y sencillamente un indicador que a nosotros nos refiere cómo con un dato se ve cierto comportamiento. Obviamente son más de 16 indicadores los que hay que seguir para ver una tendencia real de cómo va bajando o disminuyendo cierto fenómeno. Los 16 indicadores se están reduciendo en forma paulatina y constante dentro de la estadística criminal. ¿Cuáles son esos indicadores? Ahí tenemos, por ejemplo, los no digo que me los indicadores enumere todos, pero contra la vida, lesiones, delitos contra el patrimonio, en donde entran robos, hurtos,
etcétera, y todos los delitos que son tipificados dentro del Código Penal y que son seguidos por la Policía Nacional Civil dentro de su estadística. También hay que entender de que la estadística de fuente administrativa es simple y sencillamente lo que la institución tiene bajo su conocimiento y que cuantifica con un dato. No es ni siquiera la verdad absoluta. O sea, aquí nada más estamos analizando los datos que llegan a conocimiento de la Policía Nacional Civil. Y se toma el delito de homicidios como el más específico para hacer un análisis comparativo a nivel internacional porque es uno de los delitos que son más reales al dato crudo, por así decirlo. Un delito que en su indicador es muy difícil de medir, por ejemplo, es el de violencia intrafamiliar, porque no toda la gente nos da una denuncia sobre violencia intrafamiliar, pero esconder un cuerpo es mucho más difícil. Por lo tanto, se toma este indicador como un referente para poder hacer la medición, aunque obviamente hay que, y en eso sí lo compartimos, y es el esfuerzo en el que estamos en el Ministerio de Gobernación, tratando de hacer un proceso de análisis causal del fenómeno y no solamente expresar los datos en lo que el indicador a mí me refiere. Porque es muy simplista decir que estamos reduciendo el delito en contra de la vida sin hacer un análisis profundo de los porqués. O sea, por qué es que nosotros venimos haciendo esta reducción o por qué es que este comportamiento o este fenómeno tiene esa trayectoria histórica, ¿verdad? Luis Mario, y tal vez antes de entrar en el tema causal, fuera del aire mencionábamos rápidamente el delito de la desaparición. ¿Hasta qué punto genera ruido estadístico cuando hay un caso, se me viene a la mente el de Cristina Sicavisa, en el donde como no existe un cuerpo, como no se puede demostrar que efectivamente hubo asesinato, no se incluye dentro de esos datos? ¿Qué tanta desviación estadística genera el delito de desapariciones en la cuantificación de la tendencia de homicidios? Bueno, en términos estadísticos sería como muy relativo, pero en términos de investigación sí te da como serias dudas de qué está sucediendo. Efectivamente, el número de desapariciones creció con el tema de la Albert Kenneth, como hablábamos con Axel hace un momento, pero te queda un porcentaje que no es claro. Pongamos el caso de los Sierra que están juzgando. Es decir, hubo un porcentaje de personas que fueron enterradas y que no se sabe y que ellos hasta ahorita empiezan a formar parte de las estadísticas. Pensemos en el caso de El Salvador, donde hubo una disminución del 50% de las muertes a partir de la tregua, pero se aumentó las desapariciones y ahorita están con los procesos de exhumación que se han dado durante estos años. ¿Cuánto se han incrementado las desapariciones en Guatemala? Como 29% más o menos. O sea que es una cifra considerable. ¿Tienen ustedes un dato de un número grueso? ¿Aproximadamente cuántas personas desaparecen al año en el país? El registro está por un poquito arriba de los 1.200, creo, después la última vez que revisé. Pero entre aquí, ellos, dicen ustedes, hay muchos menores de edad que han sido, en su mayoría, cuya desaparición ha sido denunciada mediante la alerta Alba Kenneth, y aquí nosotros también tenemos que referir que en Guatemala hay una pobre cultura de construcción de información a todo nivel, por ejemplo. En el sistema de salud, en el sistema carcelario, en todo tipo de instituciones existe muy poca cultura de construcción del dato, que es una de las luchas que nosotros estamos teniendo con un trabajo que estamos haciendo en la mesa técnica interinstitucional, haciendo conciencia de la necesidad que se tiene en mejorar la calidad en la adquisición del dato. En el caso de los desaparecidos, como mencionábamos fuera de aire, tenemos el problema de que muchas de las alertas Alba Kenneth que se activan luego no se desactivan, y estas son bastante grandes. Entonces no hay un sistema de retroalimentación que a mí me saque del sistema de desaparecidos aquellos que ya aparecieron, por ejemplo. Señores, nuestra audiencia nos está preguntando si los datos que alimentan a un análisis como el del Central American Business Intelligence provienen de la Policía Nacional Civil, ¿son enteramente confiables o serían más confiables si fueran los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses? Lo lógico que se fueran los del INACIF, en términos de que la policía tiene solo una parte de la responsabilidad. Es decir, por ejemplo, a alguien lo hieren de bala, entra al hospital,
Entonces el reporte de la policía es lesionado por arma de fuego y entra en esa estadística, pero muere en el proceso y es identificado como muerte hospitalaria. Quien está empezando a construir un poco esa depuración es el INASIF. Entonces la policía llega hasta una parte digamos la parte inicial. Es más completa la información del INASIF. Sí, porque entonces supone qué sucedió con la persona luego de que entró al hospital. El policía no lo hace, el policía llega hasta que lo que tuvo que atender. ¿Qué riesgo corre el Ministerio de Gobernación al quedarse exclusivamente con las cifras de la Policía Nacional Civil? Corre el riesgo del subregistro. Nosotros, lo que hay que entender también en los registros administrativos es de que la institución solamente es responsable por lo que su mandato le obliga. Y en este sentido, la información de la Policía Nacional Civil se limita a aquellos registros que quedan bajo su conocimiento. La naturaleza del INASIF es otra y por lo tanto ellos hacen el procesamiento del cadáver y a ellos les llega todo tipo de cadáver. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el Instituto de Ciencias Forenses. De hecho, instalamos una mesa con 10 instituciones en donde estamos validando y procesando datos en conjunto, en donde se encuentra el Ministerio de Gobernación representado por la Policía, el Departamento de Tránsito, el sistema penitenciario y aparte está el organismo judicial, el Ministerio Público, INASIF, el INE, el Ministerio de Salud, la Defensa Pública Penal y la Secretaría de Bienestar Social, en donde en conjunto con los directores de estadística de todas estas instituciones estamos tratando de encontrar, por una parte, el dato único, por otra, la fuente que tiene el universo de los datos y por la otra, la validación interinstitucional para la construcción de lo que nunca ha habido en el país, que es un dato oficial en cuanto a estadística de seguridad. Axel, ¿cómo explicar esta reducción? ¿Qué ha causado la reducción? ¿Dónde vemos menos asesinatos? Digamos, en la experiencia que a mí me ha tocado en 3 gobiernos y 8 administraciones del Ministerio de Gobernación, yo podría decir de que básicamente es la preparación que se ha tenido para administrar el Ministerio de Gobernación, por una parte, que hay un plan previo a tomar posesión del ministerio con una claridad de cómo funciona el ministerio y cómo funcionan sus instituciones parte. Por otra parte, la permanencia que se ha tenido dentro de la administración, o sea, han sido 3 años de una misma administración, lo cual le da muchas garantías a los mandos técnico-operativos de hacer bien su trabajo. No pasa lo mismo que nos sucedió en el gobierno anterior, en donde tuvimos 5 ministros de gobernación y por lo tanto se enquilosan las instituciones al no tener... Pero el último ministro consiguió, de esa administración, consiguió una baja tan considerable como la que se está viendo ahora. Y si te das cuenta, a partir de que hay esa constancia en el trabajo que se tuvo con el ministro Menocal a partir de febrero del año 2010 hasta que entrega, es precisamente el quiebre que tenés dentro de la disminución de la estadística. O sea, tiene mucho que ver también con la estabilidad que tiene la institución. Señores. Y la continuidad de los planes. La última. Si tuviéramos que identificar tipos de asesinatos que sean reducidos, asociados al narcotráfico, a pandillas, a delitos comunes, ¿hay alguna luz de en dónde se explica esa reducción en la tasa de homicidios? Yo creo, tomando un poco lo que dice Axel, lo que pasa es que es una serie de fenómenos que se dan, no solo tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con el tema de la cooperación, por ejemplo, la capacitación de cuerpos policiales sin inversión en técnicos, pero también hay otros factores asociados. Por ejemplo, el hecho de que el Transmetro haya empezado a funcionar implicó que mucha gente que moría en los buses saliera precisamente de los buses en un espacio seguro de Transmetro y reduce el riesgo. Entonces, también tiene que ver con que una mejora de las capacidades porque la cooperación ha dado plata para el tema de la asistencia hospitalaria, de la gente de las ambulancias, tienen una mejor capacidad de respuesta para que no se le muera la víctima y la pueda ingresar. Es decir, hay una serie de factores que son mucho más complejos que no solo tienen que ver con el tema del ministerio, sino que habría que analizarlo de manera más integral. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a una breve pausa comercial y le ofrecemos ya la información de los deportes. Los deportes